Buenos días o tardes para todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, a través de la empresa Orientar Salud, vamos a brindar una información muy importante sobre el cuidado auditivo, actividad relacionada directamente con todas las actividades que desarrolla directamente el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues en este año 2023. Mi nombre es Sandra Rocío Ardila Palencia, soy fonoaudióloga especialista en salud ocupacional y el día de hoy les traigo una información relacionada con las actividades cotidianas de nuestro diario vivir que pueden llegar a generar compromisos auditivos. Vamos a dar inicio al tema, entonces de ustedes requiero pues mucha atención y espero esta información les sea útil para su vida cotidiana. Hay que partir en un principio para identificar cómo es el proceso de escucha y por qué muchas de las actividades que tenemos en nuestro entorno, que realizamos en nuestra vida cotidiana, pueden llegar a comprometer un poco las células auditivas. Partamos que el oído está constituido directamente por tres partes principales. Una de ellas es la parte externa, que es el oído externo, que está conformado por el pabellón auricular y por el conducto. Dentro de este conducto hay folículos pilosos, que son los folículos que retienen todo este material particulado que entra a través del sonido. Y también se encuentran glándulas sebáceas, que son las glándulas directamente que producen el cerumen. Por eso en este conducto, pues hay cerita normalmente. No es suciedad que una persona tenga cera, sino como pueden evidenciar, constantemente vamos produciendo. Posteriormente, y la otra parte de nuestro oído es el oído medio, que es esta partecita que estamos señalizando acá. Está conformado por el tímpano y los huesos más pequeños del cuerpo humano, que son el martillo, el yunque y el estribo. ¿Qué función tiene el oído medio? Amplificar el sonido, ¿sí? Entonces ellos hacen una amplificación de la onda sonora que recoge directamente el oído externo del medio en que nosotros nos encontramos. Luego continuamos con el oído interno, que es esta parte exclusivamente el caracol o la cóclea, donde en realidad se escucha y se interpreta todos los sonidos captados. Estas son en esta diagrama que vemos acá, podemos observar directamente las células ciliadas. Hay células de diferentes tamaños y se encargan, un grupo se encarga de sonidos graves, otro grupo se encarga de sonidos agudos, otro grupo se encarga de sonido medio y posteriormente a esta interpretación, estas células ciliadas mandan un estímulo nervioso a través del nervio auditivo que llega directamente a la corteza cerebral. En esa corteza cerebral ya se interpreta directamente, ya sea el sonido o la comunicación verbal que estamos percibiendo y pues es interpretado y tenemos todo el proceso de comunicación. Ustedes en este momento están haciendo ese proceso, captando la onda sonora, amplificándola, interpretándola y por eso me están entendiendo en este momento lo que yo les estoy explicando. Ese es el proceso auditivo, es decir, que todo el estímulo sonoro que pase por nuestro oído es interpretado, captado y posteriormente hacemos una referencia a ese sonido y podemos ya sea interpretar el sonido que hay en nuestro entorno o interpretar el mensaje de la comunicación. Por eso mismo, el oído capta ese tipo de sonidos, identificando como tal, pues los hallazgos que podemos llegar a generar. Entonces, ¿cómo puede afectar directamente el sonido a nuestro oído? La primera alteración que puede llegar a generar en nuestro oído por la afectación de esos sonidos son daños, son pérdidas auditivas, ¿no? Pero pueden haber dos tipos de pérdidas auditivas. Está la pérdida auditiva súbita, que es la que aparece sin ni siquiera muchas veces tener una causa. De un momento a otro dejé de escuchar, ya sea por un oído,
casi siempre es unilateral porque si no ya tendríamos un problema gravísimo de comunicación y es una dificultad en la captación de un sonido inmediato. ¿Qué puede llegar a producir esa pérdida súbita? Un sonido intenso o repentino. En algunos casos, por ejemplo, explosiones o estallidos que nosotros captemos que pueden llegar a generar esa fatiga directamente en las células con las cuales nosotros escuchamos. Otro tipo de condición que puede generar una pérdida súbita es un golpe en la cabeza cercano al oído. También pueden ser por droga, medicamento que muchas veces nos automedicamos o medicamentos que tomamos por más de 6 meses consecutivos. Recordemos que este tipo de medicamentos es muy necesario preguntar al médico sus efectos secundarios porque muchos de ellos generan esta pérdida súbita de la audición que no tiene aparentemente una causa, pero que pudo haber sido causada por esta toxicidad que da ese medicamento. Malos hábitos de higiene, muy común, como por ejemplo el uso del copito directamente para la limpieza, nos genera algún compromiso, eso ya lo habíamos hablado anteriormente, y actividades extralaborales de las cuales vamos a hablar un poco más en esta sensibilización. Otro tipo de pérdida auditiva que afecta ese estímulo sonoro fuerte es la pérdida auditiva gradual. La pérdida auditiva gradual, como su nombre lo indica, es un desgaste lento de la audición. ¿Y por qué se produce? Por la estimulación de sonidos cotidianos a larga duración e intensidad. ¿Qué lo puede llegar a generar? Patologías generales, en especial la hipertensión y la diabetes, tiene como consecuencia compromisos auditivos graduales. Muchas de estas patologías no se evidencian con una pérdida súbita, sino que con el tiempo se vuelve un compromiso un poquito más costoso a nivel de la comunicación. Alteraciones otológicas como infecciones, ya sea en la niñez o en la adultez, pueden llegar a comprometernos esta pérdida auditiva gradual. La edad definitivamente es un hallazgo muy importante y el uso inadecuado de audífonos, del cual vamos a hablar aquí más adelante, y también se puede determinar las actividades extralaborales. Este también nos puede llegar a generar un desgaste gradual por las actividades que hacemos con frecuencias en nuestra vida cotidiana. Tengamos presente que la exposición a ruidos fuertes prolongados puede llegar a generar daños irreversibles en nuestra audición. En esta imagen podemos observar las células. Recuerden que como hay grupos de células que se encargan de sonidos distintos, por eso las células auditivas son de diferentes tamaños, pero son grupos de células que al paso del sonido se activan, hacen un movimiento e interpretan la señal acústica. Pero cuando esto ocurre, cuando este daño, esta exposición regular a sonidos fuertes se presenta, podemos evidenciar esto que observamos acá. Entonces aquí ya vemos muy poca estimulación, células auditivas muertas, que ya cuando el sonido pasa no se activa y por lo tanto se interpreta inadecuadamente. Este proceso se evidencia cuando, por ejemplo, alguien nos habla y uno no entiende lo que en realidad le están diciendo y empieza a hablar cosas incoherentes, que es lo que puede ocurrir con nuestros padres o con nuestra familia, identificando claramente que tenemos pues un hallazgo como tal a nivel de la audición. Entonces, estas son las dos tipos de pérdida que directamente nos afecta el sonido. El oído en general tiene las siguientes características. Es un sentido que nos da la posibilidad de captar los sonidos del lenguaje y del ambiente. El lenguaje es parte importante de la audición. Afortunadamente nosotros nacimos con nuestras células auditivas activas y eso permitió que nosotros desarrolláramos lenguaje oral. Por eso nos comunicamos sin vernos, simplemente escuchándonos. Si no fuese así, si no fuera así ese proceso, estaríamos hablando con señas, ¿no? Que es un lenguaje más limitante y que definitivamente es más visual porque pues obviamente la parte auditiva se encuentra completamente comprometida. El oído adicionalmente se encuentra en funcionamiento las 24 horas del día, nunca se apaga. Por el contrario, muchas veces dormimos con personas que roncan hasta cuando estamos durmiendo, estamos haciendo una captación del sonido. Potencializa capacidades de atención y de percepción.
Muchas veces nos hemos encontrado en la calle y vamos distraídos y alguien nos pita e inmediatamente nos retenemos, ¿no? Paramos, porque el oído nos favorece este tipo de capacidades. Se va deteriorando con los años, sí. En el oído ocurre una alteración que se llama la presbiacusia, que es muy similar a lo que ocurre con los ojos, que es la presbicia. Entonces se va generando un desgaste con el transcurso de los años. Ya hablamos un poquito desde qué edad se empieza a alterar y en qué edad se vuelve mucho más fuerte este deterioro. Y definitivamente recordemos que muchos de los daños producidos en el oído directamente en las células ciliadas son de tipo irreversibles, es decir, que muy pocas veces se vuelven a recuperar. ¿Qué se recupera? Cuando hay una alteración por una presencia de un tapón de cera, se hace el lavado e inmediatamente se recupera. Cuando hay una infección, se controla con antibiótico e inmediatamente se recupera. Pero cuando ya el compromiso es mucho más interno, se nos presenta un poquito de dificultad para esta captación. ¿Mm? Recordemos también que puede verse comprometida con malos hábitos de higiene, medicamentos y actividades extralaborales, que es lo que hablábamos anteriormente. Para que tengamos más o menos una idea de cómo es ese tipo de alteración, cómo es el nivel de intensidad en el cual estamos inmersos diariamente en nuestras actividades y en nuestro entorno, no solamente laboral, sino también en general de nuestra vida, podemos hacer énfasis en lo siguiente. Una respiración normal tiene una intensidad de 10 decibeles, es decir, que más o menos se percibe, pero pues no es un sonido alto, ¿sí? Una conversación normal a una intensidad baja, cuando estamos hablando cercanamente, cuando no hay un ruido exterior que yo tenga que elevar mi voz, genera una intensidad de 60 decibeles, es decir, que no es una alteración muy grande. Una alteración no, sino un ambiente sonoro muy alto. El timbre de una puerta ya empieza a incrementarse, nos puede llegar a generar una intensidad de 80 decibeles. Por eso es recomendable que cuando usted llegue no se pegue al timbre, porque uno muchas veces se pega un susto, es por la intensidad de ruido que maneja. Y hay personas que llegan y hasta que no les abran no lo sueltan. Y estamos haciendo una exposición de 80 decibeles que ya empieza un sonido mucho más fuerte para nuestro oído. Lavadoras y neveras en mal estado, sobre todo, o cuando ya son muy antiguas, cuando no tienen los mantenimientos requeridos, nos pueden llegar a generar intensidades entre los 80 y los 90 decibeles, que ya son intensidades alticas que pueden perjudicar directamente la audición. Miren esto qué tan interesante, una conversación a gritos. Hay personas que hablan tan duro que uno siente que lo están gritando. Y ese tipo de conversación puede llegar a generar intensidades a los 90 decibeles, que ya es una intensidad alta para nuestro oído. El oído resiste entre los 80 y 85 decibeles de tolerancia de sonidos. Es decir, que ya cuando alguien nos habla a gritos, inmediatamente ya nos está afectando nuestra célula de la audición. Otro tipo de ruido que se puede llegar a generar es el tipo generado por la motocicleta. Hoy en día las motos es muy común tenerlas y muchos de ellas le colocan una cantidad de aditamentos que hace que ese sonido se vuelva mucho mayor. Inclusive se prenden en sitios cerrados donde esa intensidad se vuelve mucho más grande. Entonces tratemos de controlar ese tipo de condiciones. Un secador de pelo, que es algo que las mujeres por lo menos usamos muy cotidianamente, estamos recibiendo 100 decibeles. Así duremos 10 minutos, 15 minuticos, es una intensidad alta sonora. De por sí la gran mayoría de peluqueros tienen problemas no solo con sus manos por la actividad, que ustedes deben ser duros en ese aspecto de identificar, sino también por el volumen, porque pues ellos están en constante estimulación a través del secador de pelo. Gritar al oído, que eso es una maña que algunos chiquitos tienen o muchas veces alguna persona de graciosa lo hace, puede llegar a generar una intensidad de 110 decibeles, que es una intensidad supremamente alta para la parte auditiva. Actividades extralaborales como por ejemplo el juego al tejo,
nos puede llegar a generar una intensidad de 120 decibeles, sobre todo cuando hay una explosión muy fuerte en la mecha y se hace en canchas cortas, porque la distancia, a mayor distancia, menos estimulación, a menor distancia, más estimulación para las células auditivas. Y otro aspecto importante son las discotecas o los conciertos. Pueden llegar a generar más de 120 decibeles y si me tocó pegada a la mesa al bafle o en el concierto preciso en los parlantes de amplificación, pues puedo llegar a generar, a captar mucho más de 120 decibeles. Y por último dejé los audífonos, porque los audífonos es algo que habitualmente se utiliza hoy en día, pero que muchas veces puede llegar a alcanzar intensidades supremamente altas. Muy altas, ¿por qué? Porque en algunos casos nos subimos a un bus de transporte público y vamos escuchando o la música o hasta la misma conversación de una persona que va 3 o 4 sillas delante de uno. Entonces pueden llegar a generarse un incremento bastante alto que afecta pues habitualmente nuestra audición. De aquí en adelante vamos a hablar de ciertas actividades extralaborales que favorecen directamente la condición auditiva o a su vez la desfavorecen de acuerdo al uso que nosotros realicemos. Entonces vamos a hablar directamente del uso de los audífonos, que es una de las principales causas que hoy en día genera pérdida auditiva, o además que también es una de las cosas que más utilizan hoy los jóvenes en su diario vivir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el volumen alto de un sonido no favorece para nada las células de la audición y el uso de los audífonos a una intensidad muy alta o por un tiempo prolongado, sí puede llegar a generar no solamente fatiga auditiva, sino daño en las células de la audición, que recordemos que muchas veces tiende a ser irreversible. Ante el uso de ese audífono, o sea, si usted puede dejarlos mejor, pero si por alguna situación usted debe hacer uso de ellos, lo que se recomienda es lo siguiente. Primero que todo, mantenga el volumen sobre el 50% máximo disponible. Si su computador tiene 100, bájele a 50 y le va aumentando, le va disminuyendo de acuerdo a cómo usted está escuchando. Lo mismo el celular. ¿Sí? Si le gusta utilizarlo por el desplazamiento de la casa, que es lo que más, o de la casa al trabajo, o del trabajo a la casa, que es donde más se usa estos audífonos, utilícelo por favor con la mitad de la potencia que tenga en disponibilidad. Y le puede ir aumentando de a 10 o disminuyendo de a 10 de acuerdo a la intensidad que lo utilice. Siempre que prenda sus audífonos o el equipo que esté utilizando, bájele el volumen y váyalo adecuando al ambiente en el cual usted labora, porque de lo contrario siempre lo van a mantener en alto y el oído se adapta. Si usted le baja y siente que ya no escucha, eso es como los ojos se vuelven perezosos y el oído también. Entonces hay que tratar siempre de bajarle y usted le va subiendo de acuerdo a cómo está interpretando el mensaje que escucha a través de este medio. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que hoy en día hay aplicaciones que controlan esa intensidad del sonido en los diferentes equipos, sobre todo en los celulares. Entonces, hay plataformas en líneas como las que podemos aquí apreciar, donde se pueden encontrar estas aplicaciones que son supremamente importantes para el control de los estímulos sonoros. Entonces, estas aplicaciones te van diciendo una pauta, está muy alto el sonido, bájele, estás utilizando tanto porcentaje que puede afectar tu audición. Y son bastante buenas para el control de la intensidad sonora, sobre todo en los celulares. Entonces, que hoy en día es lo que más utilizamos y lo que cotidianamente requerimos para nuestro diario vivir. Entonces, les recomiendo bajarlas y tenerlas en sus dispositivos móviles para cuando vayan a hacer el uso de las manos del manos libres o directamente de los audífonos que manejamos en nuestra cotidianidad. ¿Qué otra cosa es importante? Usar auriculares bilaterales, es el que más se aconseja. No se aconseja mucho el uso de los famosos manos libres, tampoco se aconseja mucho los auriculares de moda, que son los que se colocan en la parte ósea,
porque directamente nos ocasionan una estimulación sonora muy fuerte para las células auditivas. Entonces se recomienda este tipo. Si los va a comprar, trate de comprar con cancelación de ruido y que efectúe un ajuste correcto de las almohadillas. Perdón. Hacer pautas durante el uso. En lo posible, por favor, utilícelo 1 hora y descanse otra. ¿Por qué? Porque las células auditivas tienen una estimulación sonora máximo de 1 hora. Después de esa hora, esas células se fatigan, se cansan y pueden llegar a generar algún grado de compromiso más adelante. Entonces, utilícelo 1 horita, descanse otra y así sucesivamente. En sus horas libres, trate de evitar el uso de audífonos. Ustedes claramente saben que los audífonos sí pueden llegar a comprometer las células de la audición. Por lo tanto, es muy importante pues evitar ese tipo de control. Controlándolo con el no uso del audífono cuando no lo requiera. Guarde en un lugar seguro esos audífonos donde no se le pegue el material particulado o el polvo. Muchos llevan los manos libres en la cartera donde le echan de todo y lo que hacen es cuando se los introducen generar una infección auditiva. Entonces, tengan mucho cuidado y presenten este tipo de condición. ¿Qué otra cosa hoy en día nos puede llegar a generar un compromiso auditivo? Todo lo relacionado con los videojuegos. Traten al máximo de protegerse estableciendo las siguientes recomendaciones. Mantenga el volumen bajo, preferiblemente menor a al 50% del máximo permitido. Utilice los altavoces integrados en el aparato o altavoces externos. En lo posible favorecen la condición a nivel de la audición. De igual manera, evite juegos ruidosos de forma continua. Si hay muchas explosiones, muchos disparos, traten en lo posible de utilizarlo por 1 horita, descansen un poquito y vuelvan a continuar, ¿sí? Para que el oído no se vea tan afectado. Hay personas que pueden durar jugando más de 1 hora, pueden jugar una noche, hasta hay personas que ni duermen con este tipo de videojuegos, entonces tratemos de hacer ese tipo de control. Discotecas, bares o conciertos, otro tipo de actividades extralaborales muy cotidianas y que también dejan como consecuencia una alteración. Entonces, traten lo posible de alejarse de las altavoces y de los parlantes para que no se presenten dificultades. Entre más intensidad tenga el sonido, obviamente más impacto tienen las células auditivas, entonces trate de tener cierta distancia, que no le toque la mesa al lado del parlante, trate de que no compre boletas de conciertos pegado a los parlantes principales porque va a terminar con pitos en el oído indicando fatiga en la audición. Utilice protectores auditivos, definitivamente si lo compraron y no supieron que ahí estaba, si ven muy fuerte esa intensidad sonora y no se pueden alejar, colóquense en protectores de esos pequeñitos, de los de espumita, que eso atenúa un poquito sin dejarlos aislados. Obviamente van a escuchar, pero a una intensidad menos alta. Y descansar los oídos después de terminado el evento es básico. Si usted termina el evento y vuelve y se coloca los audífonos, pues obviamente las células auditivas no van a descansar y van a tener bastante dificultad. Entonces tenga periodos de descanso después de este tipo de actividades extralaborales que cotidianamente se realizan. El uso de piscina también es importante, tanto cuando vamos de viaje o como los que practican directamente en sus ciudades de orígenes, pues este tipo de deporte. Para ello se recomienda, primero que todo, traten de nadar en aguas tratadas. Definitivamente una infección auditiva puede darse por aguas no tratadas, ¿no? Y aquí en Bogotá hay muchas piscinas que tienen el control a través de la Secretaría de Salud y las cajas de compensación deben cumplir los requisitos en ese tipo de piscinas que están siendo controladas. Pero muchas veces cuando viajamos hay piscinas que ni les echan ningún tipo de tratamiento
y muchas veces nos introducimos e inmediatamente quedó la infección. ¿Por qué? Porque son piscinas no tratadas y sus aguas no son las más aptas para nadar. Entonces, traten en lo posible de averiguar. Miren, hay piscinas que son verduzcas, que definitivamente no es visiblemente adecuado meterse en esas aguas, entonces traten de evitar ese tipo de actividad. Si presenta dolor de oído o le practicaron cirugías recientes, por favor, nunca se sumerja dentro del agua. Es muy complicado porque pues va a salir con más infección o se puede dañar la cirugía efectuada. Se puede meter en la piscina, preferiblemente no lo haga, pero si pues el calor es bastante fuerte, pues introduzcase en la piscina, pero nunca se sumerja porque esa presión, ese cambio de presión atmosférica puede directamente dañar o generar mayor infección o le puede generar un daño directamente en el oído. Al introducir agua en el oído, que se presenta con mucha frecuencia, trate de realizar la siguiente maniobra. Primero, realice un movimiento lateral de cabeza suave. ¿Sí? No es que se vaya, mucha gente se pega y uno dice, uy Dios, ¿qué está pasando? Pero en realidad realiza un movimiento lateral que normalmente esa agua, esa agüita que se introdujo sale. Ale la oreja hacia abajo y hacia arriba, como alándola, para que el agüita vaya saliendo cuando, pues, lo que quedó dentro directamente en el oído externo. Realice saltos suaves repentinos en un solo pie dentro del agua. Recordemos que en el agua pesamos menos y eso favorece para que el agua que se introdujo vaya saliendo poco a poco. De lo contrario, si a pesar de que estas maniobras se hicieron y no lograron pues destapar directamente el oído, esperen la noche, normalmente en la noche el mismo oído saca la agüita, inclusive es calientica, o definitivamente si ve que pasa el tiempo y no pasó esa sensación de oído, debe consultar al médico porque debemos pensar en una infección o debemos pensar en una infección, en un tapón de cera. Muchas veces esa agüita se compacta directamente con el cerumen, formando un tapón y necesariamente se requiere un lavado auditivo. Otra cosa que también se puede ver afectada la audición son los viajes, ¿no? Cuando viajamos, nuestros oídos están sujetos al cambio de presión de aire, que varía según la altura en que nos encontramos, entonces va cambiando. Ese cambio está también modulado directamente en nuestro oído y controlado. Entonces vamos cambiando, el oído abre una partecita y hace que entre aire para que se adecue directamente a esa altura en la cual estamos. Es mucho más común la sensación de oído tapado cuando viajamos por avión que cuando viajamos por vía terrestre. Pero, sin embargo, se puede presentar en los dos casos. Inclusive vamos a Melgar y ya muchos vamos con el oído tapado, ¿no? Eso también depende del tamaño de la partecita del oído que nos libera que nos libera este aire y nos regula estos cambios de presión. Entonces, este tipo de sensaciones es normal porque así se presenta, porque definitivamente este cambio de altura pues va a generar directamente la sensación de oído tapado. Cuando esto se presente, debe hacer las siguientes maniobras. Primero que todo, sople tapando una fosa nasal y expulse el aire. Nunca se pueden tapar las fosas nasales bilateralmente. ¿Por qué? Porque generamos una presión negativa en el oído y el oído se puede reventar. Este principio también funciona cuando nos sonamos, ¿no? Cuando tenemos gripita, cuando tenemos rinitis, sinusitis, que hay mucha congestión nasal, debemos primero sonarnos una narina y posteriormente la otra narina o fosa nasal. Nunca las dos al tiempo porque se puede generar una perforación timpánica. Destape los oídos también bostezando, abrir la boca exageradamente y cerrarla, destapa el oído y también podemos tomar sorbitos de agua, que eso nos ayuda bastante a generar este cambio de presión. Normalmente se destapa inicialmente, cuando se inicia el viaje se tapa, pero cuando ya estamos llegando, finalizando, ya el oído está totalmente adaptado a ese cambio de presión. En el oído
por lo menos ocurre una cosa diferente. Cuando nosotros vamos viajando a través del avión, de un medio aéreo, lo que hacemos es que al iniciar el despegue, el oído se tapa y cuando estamos ya en el proceso final, cuando ya estamos llegando al aeropuerto, el oído se vuelve a tapar, ¿no? Por el cambio de presión. Cuando eso ocurra, también mastiquen mucho chicle. Esto hace que este tipo de movimientos libere más fácilmente el aire y genere menos dolor. Actividades recreativas, como por ejemplo el juego al tejo, el polígono, pueden llegar a contribuir a desórdenes a nivel de las células de la audición. Cuando juegue al tejo es recomendable hacerlo en canchas abiertas y con mechas silenciosas. Cuando haga polígono o práctica de caza, use protectores auditivos. Tenga en cuenta que si practica algún deporte de contacto como el karate, como el boxeo, evite golpes directamente en la cabeza que pueden generar compromisos a nivel de la audición. Y por favor, al conducir motos, eviten la presencia de ruido excesivo. ¿Cómo lo hacen? Controlando las fugas del tubo de escape y comprobando la presencia del silenciador correspondiente en este tubo. No le den más amplificación, traten por el contrario de controlarlo. La moto ya genera bastante exposición porque estamos en todo el ruido que tiene la calle, las calles, y por lo menos en Bogotá hay bastante porque además estamos llenas de obras civiles, entonces es bastante el ruido. Adicionalmente, es muy recomendable no tenerle a la moto intercomunicador o si lo tienes, solo utilizarlo para las llamadas telefónicas, para contestar, que sean llamadas cortas, más no para escuchar música durante el desplazamiento, porque tiene que escucharlo a muy alta intensidad y además como está dentro del casco, pues genera mucho más intensidad por el eco que pega al chocar la onda sonora con el casco. Entonces, tengan mucha prudencia con este tipo de actividades. Vamos a hablar un poquito de los entrenadores deportivos. Según me informaron, Orientar Salud tiene bastantes. Entonces, muy difícil controlar el sonido cuando estamos haciendo algún tipo de entrenamiento o estamos brindando alguna clase. Primero, porque pues la música motiva al ejercicio. Segundo, porque definitivamente los usuarios solicitan música también para ese tipo de condición y definitivamente casi siempre se hace a alta intensidad, ¿no? Que baje el volumen a la música para entrenar no es tan habitual evidenciarlos. Esto hace que estos entrenadores como tal tengan un compromiso a nivel auditivo que les puede desencadenar varias cosas. Primero, problemas de equilibrio. Recordemos que el sentido del equilibrio está muy cerca a la parte auditiva y muchas veces van paralela. Una pérdida auditiva puede llegar a generar problemas de equilibrio. También ocasiona desmotivación porque no está escuchando claramente lo que le hablan, porque no alcanza a percibir claramente la música en la cual debe hacer el entrenamiento y definitivamente pues se genera una dificultad en la comunicación. Muchos entrenadores generan pérdida auditiva pues por ese tipo de condiciones en las que deben laborar. ¿Qué recomendamos cuando usted definitivamente tenga que hacer estos entrenamientos y no sea tan fácil el control del medio durante la actividad? Entonces, lo que se recomienda es, primero que todo, trate de ubicarse lejitos de los parlantes en los eventos, ¿no? Que no le toque ahí pegado porque ocurre lo mismo que en las discotecas, la exposición se vuelve mucho mayor y mínimo muchas personas dan clases de 45, 30 horas, 30 minutos, perdón, máximo durante esa estimulación que siempre es alta. Entonces, tratemos de ubicarnos alejadito, déjenlos y ubiquen a la gente para que escuchen, pero que ustedes no tengan tanta estimulación sonoras. Después de ese tipo de condición, de terminar la clase, recomendamos descansar las células auditivas en ambientes tranquilos. Entonces, trate de no utilizar los audífonos, evite los videojuegos,
evite el uso de los manos libres, del manos libres, y en lo posible esté en ambientes tranquilos para que las células auditivas se recuperen y no tengamos dificultad. Evite la introducción de objetos al oído. Por el sudor que generan durante el entrenamiento, muchas veces el oído rasca bastante, ¿no? Porque el sudor es sal y la sal queda allí metidita, entonces genera rasquiña. Evite la introducción de esos elementos. Si se llega a generar ese tipo de condición, les recomiendo utilizar aceitico de bebé. Se aplica unas 3 goticas de aceite de bebé, eso lubrica el conducto y cuando vamos sacando ese aceitico que aplicamos, también vamos sacando esa sal que produjo ese sudor, ¿sí? Adopte comportamientos saludables en la casa, entonces reducir los niveles de ruido para no interferir en el descanso, trata de controlar el volumen del televisor, el volumen del equipo. Si mantenemos una casa sana a nivel de ruidos, pues mantenemos un oído también con descanso para recuperarse y volver a enfrentar nuevamente la jornada del día siguiente. Y también, definitivamente, cuando muchas personas dictan en empresas con alta intensidad este tipo de entrenamiento, deben hacer uso de elementos de protección. Definitivamente, cuando el ambiente es muy alto, es lo único que nos controla. También se deben hacer los exámenes de audiometría, que normalmente se realizan ya sean dependiendo del riesgo y de la normativa que tenga cada empresa, para identificar si tenemos o no hallazgos en la audición. Finalmente, debemos tener en cuenta que adoptar comportamientos saludables, empezando por casa, contribuyen al bienestar mental, laboral y emocional. Y también estamos cuidando nuestras células de la audición. Entonces, muchas gracias para todos. Recuerden que todas las condiciones de salud para orientar salud son muy importantes y en este caso, pues la parte auditiva. Les agradezco muchísimo a todos su asistencia. Espero esta información les sea útil en su vida cotidiana y podamos nosotros también mantener una audición claramente controlada, sin hallazgos significativos que perturben directamente todo el proceso de comunicación. Muchas gracias por la atención prestada.